Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Del Medio Oriente a Europa, el pánico recorre el mundo montado en las armas que utilizan cada vez más diferentes o sorprendentes, podría decirse, en manos de los terroristas. Hoy vamos a abordar los complejos rumbos del terrorismo a propósito de los últimos acontecimientos en Europa que han diseminado el pánico en torno a ello y también lo que a veces no suele salir en los grandes medios de comunicación, el terrorismo de Estado que se ha aplicado contra los países de Oriente Medio y las consecuencias que esto puede traer. De las raíces, de las consecuencias, de la diversidad de ese terrorismo hoy y de lo que podría venir detrás, estaremos analizando el tema con tres periodistas habituales también de nuestra mesa, la doctora Ana Teresa Badía Valdés, periodista, analista de temas internacionales, profesora de la Facultad de Periodismo, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Está con nosotros también Moisés Saab Lorenzo, analista de temas internacionales, editor jefe de Orbe, una publicación de prensa latina que va adquiriendo también un nombre propio en los temas internacionales. Y Lázaro Barredo Medina, periodista de la revista Bohemia, habitual de análisis también internacionales en nuestra mesa. Con ellos estaremos abordando este tema, acercándonos además tendremos las declaraciones de un analista internacional, de un profesor de temas de relaciones internacionales de la Universidad Libanesa, Yamal Joaquín, estará también dándonos su opinión como un adelanto de una entrevista más larga que estaremos publicando próximamente en nuestra mesa redonda. Así estamos comenzando ya, los invitamos a acompañarnos. Pero antes de entrar en el tema de hoy del terrorismo y los rumbos complejos que va adquiriendo en los últimos tiempos, yo les propongo entrar a la noticia del día, que en las últimas horas pensábamos que íbamos a tener detalles de lo que ha sido las votaciones en torno a si se le hace o no juicio político a la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff. Todo parece indicar que sí, y era una jugada cantada a propósito de digamos, la cantidad de adversarios que hay dentro de la comisión que tendría que definirlo. Pero una noticia más fresca viene a ocupar esta sección ahora porque se ha anunciado hace solo minutos a través de Telesur que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, ha sido llamada, como que puede ser juzgada. Se dice que ha sido mandada a detener, tiene orden de detención y captura. Hay una literal rebelión en Buenos Aires a propósito de esto y yo quiero que veamos cómo lo ha contado la cadena multinacional, nuestra cadena Telesur. Miles de personas están manifestándose de esta manera en apoyo a las Madres de la Plaza de Mayo tras la orden de captura y allanamiento contra Eve de Bonafini. Son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo allá en Buenos Aires luego de que el juez Martínez de Giorgi emitió una orden de captura contra la líder de las Madres de Plaza de Mayo luego de que Eve se negó a declarar por la causa Sueños Compartidos. Son partes de lo que está diciendo el diputado Axel Kicillof. Compañeros, compañeras, los que vinieron acá, pero también todos los argentinos, sepan muy bien que si el gobierno de Macri espera usar el terror para imponer su ajuste, se va a encontrar del otro lado a un pueblo que no va a resignar sus derechos, un pueblo que no va a resignar lo que conquistó con su lucha. No puede hacer otra cosa que recordar como otro gobierno del ajuste le tiró los caballos en la Plaza de Mayo a las madres, y ahora le tira la infantería, y ahora vienen a buscar la Eve. Pero lo que tienen que saber es que las luchas populares tienen una raigambre, tienen un origen, tienen una naturaleza y tienen un espíritu que vaya más allá de cada uno de nosotros. Es la fuerza de los pueblos lo que están enfrentando si piensan que nos van a llevar al hambre y la desocupación sin ningún costo. Ahí estaremos los diputados, ahí estaremos las organizaciones, y ahí estará nuestro ejemplo, la madre compañera de Plaza de Mayo. Les agradezco a todos los que se movilizaron, porque eso es lo que necesitamos. No estemos tristes, no estemos afligidos, no estemos callados, no estemos quietos.
La movilización de los pueblos es lo que libera. Las madres somos felices de lo que hacemos y vamos a seguir en esta posición inclaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros. Ya demasiado hicieron en 7 meses. Así que Macri, para la mano. Bueno, es la noticia de las últimas horas, aún no estaba detenida como ustedes pueden ver, pero ya se sabe que se ha dictado una orden de detención contra ella y efectivamente, como nos adelantaba aquí a nuestro lado Ana Teresa Badía, el Senado de Brasil aprobó finalmente el informe que pide la destitución de Dilma Rousseff, el informe del instructor, y se avanza hacia el juicio político a Dilma, un verdadero golpe de Estado enmascarado en este juicio político. Son 2 noticias importantes de las últimas horas que seguramente tendrán seguimiento en otros espacios de la televisión cubana. Comenzamos entonces con nuestra mesa sobre el terrorismo y los complejos rumbos que tienen estos días. ...2015, un año en el que Europa sufrió toda una serie de ataques de envergadura más que en las últimas décadas. El peor de ellos ocurrió en Francia en noviembre del 2015. 130 fallecidos, más de 350 heridos. Fue considerada la segunda mayor masacre en Europa, superada solo por el 11M en Madrid. La mayor parte de las muertes se produjo en la sala de conciertos Bataclan, donde los terroristas detonaron varias granadas. Otro ataque tenía como objetivo el estadio de fútbol de Saint-Denis, donde se disputaba un amistoso Francia-Alemania. El Estado Islámico reivindicó estos atentados, que fueron calificados por el presidente galo, François Hollande, como un acto de guerra. El 2016 tampoco ha permitido respirar tranquilamente ni a los ciudadanos europeos ni a los servicios de seguridad. La mañana del 22 de marzo, el pánico se apoderó del aeropuerto de Bruselas, pasando luego al metro capitalino. El saldo total de la sangrienta jornada, 32 víctimas mortales y 340 heridos. El pasado jueves, Francia volvió a estar en la mira. La fiesta nacional del país, la toma de la Bastilla, se convirtió en una pesadilla para los congregados en uno de los paseos marítimos de Niza. Un camión se abrió paso atropellando 84 personas. 15 de los que resultaron heridos aquella noche permanecen en estado crítico. Las autoridades han resaltado el carácter premeditado del ataque. Recientemente han presentado cargos a 5 sospechosos por presunta colaboración. Alemania tomó el triste relevo de esta cadena de sucesos. El pasado lunes, un joven afgano de tan solo 17 años, armado con un hacha y un cuchillo, realizó un atentado en un tren regional, hiriendo a 5 personas. La policía logró abatir al atacante antes de que dejara más víctimas. Posteriormente, las fuerzas del orden encontraron evidencias de su complicidad ideológica con el Estado Islámico, que luego se atribuyó la responsabilidad del episodio a través de sus canales mediáticos. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Se ha trasladado el odio, la reacción a las agresiones de los últimos tiempos de la OTAN y de Estados Unidos? ¿Qué estamos asistiendo? Muchos analistas en los medios de prensa se están circunscribiendo a que hay un nuevo modus operandi, que es asesinos individuales que degollan, que asesinan, como hace poco ocurría también en una iglesia en París, degollaron a un sacerdote, o que lo del camión en Niza, etcétera. Estaremos asistiendo a una difusión de nuevos modos. ¿Cómo lo ven ustedes? Quiero poner el tema sobre la mesa. Bueno, Lynn, yo te diría, el que siembra viento recoge cosecha tempestades. Ese es un refrán que es lo que está ocurriendo en Europa. Mira, yo creo que aquí hay problemas muy viejos. Tiene que ver con toda la historia colonial de los países europeos. Y tiene que ver además con la subordinación que Europa en los últimos tiempos ha hecho de la política de guerra, supuesta guerra contra el terrorismo que ha llevado a cabo Estados Unidos para desarrollar sus planes hegemónicos.
uno se asombra porque las noticias, cuando ocurre un hecho en Europa, inmediatamente es un boom noticioso. Ya la gente está acostumbrada, los guarismos del Medio Oriente ya no llaman la atención a nadie. Ahora, la guerra que se ha desatado en los últimos 15 años en el Medio Oriente ha provocado la muerte de más de 4 millones de personas. Toda la guerra de conjunto que han librado Estados Unidos y sus socios de la OTAN, sin contar los millones de personas desplazadas. Yo te diría que, por ejemplo, el 2014, porque no encontré el dato del 2015, el 2014, hubo casi 36.000 personas muertas como consecuencia de atentados terroristas. 78% de esos muertos fueron en 5 países africanos: Pakistán, India, Siria, Nigeria, y no me acuerdo cuál es en Egipto. Y en Egipto. Eran 5. Bueno, 78% de los muertos. Entonces, aquí se ha creado una situación muy complicada, porque como consecuencia de la guerra que ha librado de las llamadas primaveras de Estados Unidos y los países de la OTAN, se ha generado toda la inmigración de muchos países africanos hacia Europa. Pero esa no es la esencia del problema. La esencia del problema, mira, en Europa viven 19 millones de personas musulmanas. Viven incluso desde hace más de 100 años. Hay 3 generaciones en muchos de los países de la Unión Europea. Hay casi 20 millones, incluida Gran Bretaña. La generación más radical es precisamente la que ha nacido en esas naciones, como consecuencia de la xenofobia, el racismo y la política de terror jurídica que se ha desarrollado contra estas minorías que viven marginadas en los barrios de las ciudades más populosas de la Unión Europea. Y todo eso ha ido creando un resentimiento que se ha agravado en los últimos tiempos con el surgimiento de el chauvinismo nacionalista, de las tendencias casi fascistas que empiezan a cobrar fuerza porque no quieren a los inmigrantes en sus países, y entonces todo eso ha ido generando un gran conflicto. A partir de que se crea toda la situación esta del Daesh, del ACNUR, de toda esta guerra que se ha generado, donde está Estados Unidos detrás de todo esto, indudablemente, y varios países de la OTAN, se ha creado entonces lo que se ha llamado algo que para mí provoca indefensión a Europa. Europa no tiene cómo hoy resolver este problema desde mi punto de vista, porque se ha generado entonces el surgimiento de los llamados lobos solitarios. Y entonces ya no es que un tipo te lance un avión, te derrate un tren o te ponga un camión de dinamita en una oficina gubernamental. No, es ya una persona que se radicaliza y entonces toma un camión y sucede lo de Niza. Claro. O se monta en un tren con un hacha y un cuchillo y empieza a matar personas. ¿Entiendes? Entonces el fenómeno empieza a cobrar una fuerza que crea un estado de inseguridad muy notable, y la prueba te la da que hace 48 horas en Gran Bretaña los llamados policías bobbies, que es como le llaman, según la prensa, los convirtieron en los Robocop. Hierro por todas partes. Exacto. Y entonces salieron a las calles y salió un muchacho fanático de 19 años que dicen que es fanático y casi de 20. Bueno, mató a una mujer y hirió a 6 personas a cuchillar. Entonces todo eso va creando un estado muy difícil en los países europeos. Usted que ha estado acreditado en Egipto, que podría considerarse como epicentro de una región, en algún momento fue el corazón del panarabismo, por ejemplo, y alrededor de la cultura musulmana, etcétera. Me gustaría saber, todo esto a lo que estamos asistiendo hoy, ¿son acciones típicas de esa región? ¿Tiene que ver con algún modo de actuar de los grupos radicales?
¿Cómo lo ve el colega Moisés Saab, con su experiencia del estudio tantos años de la región? Ante todo, un saludo afectuoso y respetuoso a la audiencia de la mesa, a mis colegas del panel y a usted, válgale usted. El terrorismo, Arlene, es un fenómeno tan viejo como la humanidad. Cuando un clan se le ocurrió ir al territorio de otro clan a robarle el ganado o las mujeres, lo hizo matando a algunos de los miembros de ese otro clan para que los que quedaran vivos supieran a lo que se atenían. No vamos a ir hasta el neolítico, vamos a venir un poco más adelante. Cada vez que alguien quiere aterrorizar a una población, pues acude a esos métodos. El inicio de la Guerra Mundial se sitúa en el atentado en Sarajevo contra las majestades austriacas. Después de eso, en los Estados Unidos, 4 presidentes han muerto violentamente, magnicidios. El más reciente, el de John F. Kennedy, un hecho que estremeció a una gran potencia y que todavía está en el imaginario de la población de esa gran potencia. Incluso y todavía está por investigar, por develarse. Y además, la estela de muertes que dejó la muerte de Kennedy, porque mataron a Oswald, al que quisieron culpar, y después murió Ruby, que mató a Oswald, y cada vez que alguien se ha acercado a un dictamen diferente al de la Comisión Warren, pues simplemente fallece. El terrorismo tiene muchas facetas, y nosotros sufrimos una de ellas, particularmente prolongada y de aristas sádicas, que es el bloqueo. El memorando en el cual se recomendó establecer el bloqueo a Cuba establece que el propósito es desesperar a la población cubana, y en eso llevamos más de medio siglo. Eso es una forma de terror. Ahora, con respecto al Estado Islámico, decía la narradora esta que Europa no puede respirar tranquilamente ahora, en los años 15 y 16. El Medio Oriente no respira tranquilamente hace mucho más tiempo, muchos más años, y si en Europa han muerto 130 y tantas personas, como decían, 138. En la primera acción. En la primera acción, en fin. No quiero parecer insensible, ni mucho menos. La muerte de un ser humano debe estremecer a toda la humanidad. Pero es que en Irak los atentados son 50, 100 muertos, 200 heridos. En el Líbano, en la guerra del Líbano, que estuve ahí, viví 7 años en ese país, viví toda la fase final, la mitad de la guerra. Los atentados eran cotidianos y no existía Estado Islámico. ¿De dónde surge Estado Islámico? Estado Islámico surge del norte de Irak, la llamada zona de exclusión, que es donde primero se genera la idea de crear un gran califato que abarque a todo el cercano oriente. Y cuidado con esto, porque los califatos no son los estados nacionales, sino son pequeños países en sí, lo que atomizaría al Medio Oriente más aún. Y esto iría en beneficio ¿de quién? De un gran terrorista de Estado, Israel. Porque si estamos en verano y si nos remontamos 2 años atrás, recordemos la última agresión militar israelí contra la Franja de Gaza, que le costó la vida a 2.000 civiles inermes. La destrucción, la devastación de Gaza, que está bloqueada por aire, mar y tierra. Y a donde ahora resulta que a este señor Netanyahu, que es alumno de un gran terrorista, Yitzhak Shamir, que es responsable del atentado contra el Hotel Rey David en Jerusalén, en el cual murió el conde Folke Bernadotte, comisionado por la ONU para emitir un informe sobre la creación de un Estado, de un hogar nacional judío, no de un Estado judío, y del Estado palestino, supieron por sus medios que iba a ser favorable a la creación del Estado palestino y volaron el hotel. Esto es otra forma de terrorismo. Es decir, que lo que podríamos ver más adelante es este fenómeno del Estado Islámico como
cuestión mediática, porque un hombre con un hacha y un cuchillo no puede ser miembro de una entidad estructurada. Esto es un hombre que se subió resentido, como decía Lázaro, por el olvido, por las condiciones en que viven esos miles de emigrantes africanos en los países europeos que son utilizados como mano de obra barata. Y resalto aquí el hecho de que la mayoría de estas personas que se adjudican atentados y que van a engrosar las filas de Estado Islámico como beligerantes, ¿residen dónde? En Túnez. Y también la propia Europa se ha dicho que están las llamadas células durmientes, pero Ana Teresa Badía habitualmente en Radio Rebelde hace análisis sobre este tema, revisa y repasa sobre todo las redes sociales y los medios digitales. ¿Qué encuentras ahí? ¿Hay algún tipo de análisis profundo que vaya a los orígenes, a las consecuencias? ¿O se ve sencillamente que hay que cerrar puertas, que hay que trancar, que hay que echar afuera al diferente? No, mira, lo que ocurre generalmente en los medios de comunicación, sobre todo en manos de grandes centros de poder, es que en primera instancia suelen diferenciar un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Y, o sea, ese es el primer error desde mi punto de vista. O sea, desde el punto de vista de estrategias discursivas, utilizan una vieja técnica, una vieja estrategia que se llama la autopresentación positiva de nosotros y la negativa del otro. O sea, desde ese punto de vista se establece una diferenciación entre un terrorismo bueno y un terrorismo malo, obviando que todo terrorismo es obviamente despreciable. En los últimos tiempos, el hecho, como tú mencionabas, de la consolidación de las redes sociales ha traído también una variación en la propia concepción del fenómeno. Primero, porque ahora es más fácil reclutar a esos hombres solos, a esos dementes que se refería Lázaro al inicio, a través precisamente de la participación de los ciudadanos en las redes sociales, y también esas tecnologías han transformado mucho en tal sentido. Por ejemplo, los atentados en París se transmitieron en vivo por las redes sociales. O sea, eso es también un cambio en la manera de abordar los fenómenos. Y hay, desde otro punto de vista, matrices de opinión que tienen que ver con mezclar, por ejemplo, al terrorismo con los inmigrantes. Yo pondría, por ejemplo, el caso de Hungría. Igualar. Mira, en octubre próximo, en Hungría va a haber un referendo que tiene que ver con la adopción o el acoger en el país a refugiados. ¿Cuál es el eslogan que en estos momentos están utilizando los medios de comunicación? ¿Sabías que los atentados en París fueron cometidos por refugiados? O sea, ya eso crea además terror en la propia población, exacto, un estado de opinión. Hay, ya te digo, dos maneras desde mi punto de vista, tal vez podamos hablar más adelante de otras incidencias políticas, pero hay en estos momentos, desde el punto de vista de medios de comunicación, dos matrices relacionadas con el terrorismo. Primero, el relacionarlo con la inmigración, la presentación de un terrorismo bueno, un terrorismo malo, y hay además, desde mi punto de vista, otro fenómeno que está haciendo resurgir la prensa y las sociedades, que es diría yo, el resurgir mismo de la ultraderecha, sobre todo en Europa. De ahí que haya fenómenos en Francia, digamos, año electoral 2017, con Marine Le Pen ganando adeptos, representante de la ultraderecha, ganando adeptos. Lo mismo está ocurriendo en Alemania. La ultraderecha, casi nazi, continúa ganando adeptos precisamente con discursos apoyados por los medios de comunicación basados precisamente en visiones erróneas del terrorismo. Exacto. Se agarró con esa campaña. ¿En quién? El Brexit en Gran Bretaña. El Brexit inglés, británico. Mira, yo quería dar lectura brevemente a algo que se ha publicado, página 12, reseñaba o recordaba un importante artículo escrito por un consultor del grupo Oxford Research, que fue consejero del Ministerio Interior británico. Decía, él publicó algo que se llama El Estado Islámico, la guerra asimétrica y la amenaza
de los márgenes. Este hombre decía, Paul Rogers, desarrolla la idea según la cual los atentados de los últimos 15 años perpetrados en nombre del islamismo radical no son sino la expresión, lo que decía Lázaro, de un malestar mucho más grande que puede incendiar al mundo. Paul Rogers escribe, dice, el verdadero problema no será un supuesto choque entre las civilizaciones, sino el riesgo cada vez más rápido de una revuelta de los marginados. Para Rogers, el Estado Islámico no es un movimiento que profesa una corriente del pasado, sino un protomovimiento de cara a las guerras que se volverán dominantes en un mundo cada vez más dividido. La conclusión de Paul Rogers no hace sino apuntar hacia la inoperancia de los estados, sus aventuras coloniales y sus posteriores castigos militares, y a un sistema mundial donde la desigualdad engendra una marginalización de masa, resentimiento y amargura, lo que decían nuestros colegas ahorita. El autor señala que Occidente se equivoca de guerra y cuando la lleva a cabo la pierde, porque los verdaderos resortes de la guerra, es decir, la desigualdad, no se asumen y acaban por crear un cóctel explosivo que puede llamarse Al-Qaeda, Talibán, Boko Haram, el Shabab, el Estado Islámico o los futuros ciudadanos radicalizados de Estados Unidos que matan a policías blancos en respuesta a los crímenes raciales que estos cometen diariamente. Este es el comentario de un vamos a volver, Lázaro, con el tema de Paul Rogers, un hombre reconocido, una voz autorizada por ser asesor de las instituciones del interior en Gran Bretaña. Pero yo quiero que veamos al regreso ahora un material de la televisión uruguaya, creo que es, lo hemos bajado también de las redes sociales, interesante enfoque que no suele verse en los grandes medios de comunicación sobre ese terrorismo del que no se habla. Como diría Vladimir Putin en un titular que hizo la prensa rusa hace unos días, el 15 de julio, luego del atentado en Niza, decía que dejen el doble rasero en la lucha antiterrorista y podremos vencerla. Vamos a ver este material ahora. El primer atacante se inmoló. Minutos después, un segundo agresor corría, pero el disparo de un policía lo detuvo. Herido, cae y su pistola se desliza por el suelo. El agente se acerca, pero huye al ver que el arma más letal estaba en el cuerpo del atacante. 20 segundos después, activó un cinturón de explosivos. El tercero fue quien disparó en una de las salas de la terminal internacional del aeropuerto de Estambul, en Turquía, y luego se hizo estallar. Había incertidumbre entre las personas que esperaban a sus seres queridos, mientras que el miedo hizo correr hacia todos lados a los viajeros. El tercer aeropuerto más transitado de Europa fue rodeado por ambulancias y patrullas, pues adentro decenas de personas habían muerto y cientos más estaban heridas. Yardıma koşarken ilk bomba patlıyor. Öteki kardeşim diyor ki geriye gel diyor. O geriye gelemiyor. Bir yerde patlıyor. Orada çocuk falan yaralanmış işte orada kanlar içinde olunca yardıma koşarken kendisi öyle o şekilde oluyor. Durumu şu anda kritik. Ameliyat yapamıyorlar mı? Yapamıyorlar henüz. Düşük işte şarampol parçaları içinde duruyor. Los primeros informes señalaron que los agresores llegaron a bordo de un taxi e ingresaron a la terminal internacional. Sus restos ya fueron analizados y pueden ser de extranjeros. Mientras tanto, el gobierno turco señala como presunto responsable al Estado Islámico, pero hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado el atentado. 12 horas después del ataque, el aeropuerto fue reabierto al público, mientras que trabajadores comenzaron las reparaciones de la terminal internacional. Este miércoles fue declarado duelo nacional y las banderas turcas ondearon a media asta en todo el país. Al mismo tiempo, familiares comenzaron a despedir a sus seres queridos. Bueno,
Desgraciadamente no es el material que habíamos pedido, parece que hubo alguna confusión aquí. Era un reportaje, ojalá aparezca, de la televisión uruguaya, donde se hacía un análisis de eso mismo que ustedes comentaban. Los miles de muertos, las decenas de miles de muertos en el Medio Oriente parecen no importar. Y hay un editorial que ha sido publicado recientemente sobre el sangriento Ramadán de julio. Dice, uno de los datos más reveladores sobre el yihadismo y que a menudo suele pasar desapercibido es que el mayor número de víctimas mortales causadas por los atentados son personas de religión musulmana. La celebración del mes del Ramadán de este año 2016 es un buen ejemplo de cómo el Estado Islámico se ha cebado con aquellos países y personas que considera se han apartado de su fanática y excluyente concepción del mundo. En Turquía, Bangladesh, Arabia Saudita, Irak, Yemen y Jordania, todos países de religión musulmana, se han repetido en las últimas semanas las escenas de pánico, las veíamos ahí algunas, ante la detonación de los explosivos de terroristas suicidas y la desolación y el dolor de los heridos y sus familiares. El aeropuerto de Estambul, una importante mezquita de Medina, un restaurante de Daca, un puesto militar jordano, una heladería de Bagdad, son solo algunos de los escenarios elegidos por los yihadistas para enviar su letal e indiscriminado mensaje. Aunque el ISIS intenta legitimar el proyecto totalitario que quiere imponer con su habitual palabrería pseudo-religiosa, la realidad es que todos los musulmanes de cualquier edad y condición están en el punto de mira y están tan amenazados como el resto de los habitantes del planeta por un grupo que se caracteriza por, además de una extrema crueldad, el intento de imponer por la fuerza un modelo social incompatible con la dignidad humana. Derrotar al yihadismo es muy complejo y la tentación del desánimo y el recurso a las soluciones simples es demasiado fuerte, pero todos debemos ser conscientes de que es una amenaza global que no hace distinciones y que aplica el terror en primer lugar a aquellos por los que dice luchar. Esto engendra una serie de interrogantes importantes. Una sangrienta demostración de la inexistencia del llamado choque de civilizaciones enunciado por Samuel Huntington. Si algo ha constatado el trágico Ramadán de 2016 es que el Daesh o el ISIS ha declarado la guerra al Islam. Esto lo publicó el periódico mexicano La Jornada. Si Lázaro me permite un instante, hay que hacer una aclaración. Sí. El término yihadismo para identificar a estas personas que actúan como psicópatas es totalmente erróneo. Inadecuado. Erróneo, inadecuado e improcedente. Y además es un racismo larvado de carácter religioso para identificar al Islam con una religión violenta. Yihad es la guerra santa islámica, que si es militar se responde por medios militares, si es cultural por medios culturales y si es económica por medios económicos. En ninguna parte del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, se dice que hay que aglomerar a 20, 30 personas en una playa como ocurrió en Libia en el año 14 y cercenarles la cabeza porque fueran cristianos. Porque si alguna religión es tolerante con las otras religiones es precisamente el Islam. Llama a los cristianos y a los judíos la gente del libro, por la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Islam surgió en el siglo VII de nuestra era. Esto es una cuestión que yo creo que es interesante e importante porque se repite, incluso en nuestros medios, llamar a estas personas yihadistas. Estas personas no son yihadistas, ni además esto es una organización estructurada, que tú vas a una oficina y dices, yo quiero ser miembro del Estado Islámico, me inscribe, me da una planilla, usted me da un carnet, yo soy del Estado Islámico, cotizo mensualmente o lo que sea. No, este señor del hacha y el cuchillo no es miembro de nada, eso lo reivindica después Estado Islámico, que es una entelequia que nadie conoce y que funciona con un nombre en Argelia, en la zona de la Wilaya, en el norte, que funciona con otro nombre en Siria. En Túnez, que en Siria funciona como Estado Islámico, Al-Nusra, en Nigeria como Boko Haram, y por ahí para allá, en Libia con otros varios nombres. Pero son entidades que no tienen una articulación capaz. Por ejemplo, vamos a citar una cosa significativa, y disculpa Lázaro que me haya tomado la libertad de hablar antes que tú.
¿Cuántos atentados de Estado Islámico ha habido en Israel? Que se supone que es el principal enemigo de los musulmanes. De eso le preguntamos a nuestro invitado libanés y yo quiero oírlo después. Tú ibas a decir... No, yo quería decir lo siguiente, fíjate, siguiendo en la línea, primero, el término yihadista surgió con los mujahidines de Bin Laden cuando Reagan los convirtió en héroes. Y entonces lo recibió en la Casa Blanca. Bin Laden era el héroe, después entonces era el villano, porque ese es el doble rasero de Putin. Al-Qaeda, creado por los servicios crearon especiales. Al-Qaeda a partir de la yihad de Al-Qaeda. Y eran los servicios especiales norteamericanos e ingleses los que estuvieron detrás de todo aquel conflicto en la década del 80 para hacerle la guerra a la Unión Soviética en Afganistán. Ahora, pero déjame decirte una cosa que era lo que yo quería decir. Mira, lo peor que tiene todo lo que está sucediendo es que los países europeos responden con venganza. Y la venganza, el terror genera terror, aunque hay tendencias nacionalistas en Europa que nos acusan a los comunistas y a los izquierdistas de ser tolerantes con esta cuestión de llamar la atención de que terror, genera violencia. El sábado pasado en Cracovia, reunido con los jóvenes, el Papa Francisco le propuso a los jóvenes cambiar el mundo levantando puentes, destruyendo muros y construyendo fraternidad, ya que no venceremos el terror con más terror. Y yo cuando leí esto me recordé inmediatamente del discurso que oímos de Fidel el 11 de septiembre de 2001, pocas horas después de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. Y tengo aquí 2 párrafos que son esenciales para comprender lo que está pasando hoy. Fidel decía: no hay ningún poder del mundo, por grande que sea, que pueda evitar hechos de esa naturaleza, es decir, los atentados terroristas, porque los llevan a cabo personas fanáticas, personas indiferentes totalmente a la muerte. Ninguno de los actuales problemas del mundo se puede resolver por la fuerza. No hay poder global, ni poder tecnológico, ni poder militar que pueda garantizar la inmunidad total contra tales hechos, porque pueden ser acciones de grupos reducidos, difíciles de descubrir y, lo más complicado, aplicados por gente suicida. El camino no es la fuerza ni la guerra. La lucha internacional contra el terrorismo no se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá, matando aquí y allá, usando métodos similares y sacrificando vidas inocentes. Se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar. Tú sabes cuán diferente piensa de Fidel Castro, por supuesto, un hombre como Donald Rumsfeld. Espero que mucha gente ayer haya visto por el canal educativo y ojalá se retransmita, fue en pantalla documental, un extraordinario documental que es una conversación con el cinismo, aunque el cinismo a veces tiene nombre, se llama Donald Rumsfeld, pero explica mucho de la política contraria, la filosofía contraria, la filosofía de la fuerza que lleva a todo esto. Pero yo les decía que habíamos invitado a un profesor de una universidad libanesa, un joven, muy joven, profesor de Historia de Relaciones Internacionales de la Universidad Libanesa, Jamal Joaquín, quien nos dio declaraciones. Le preguntaba yo exactamente eso. ¿Alguien puede explicarme por qué, siendo como es o como reivindica ser islamista el Estado Islámico, y se llama Estado Islámico, se autodenomina así, cómo es que nunca sus objetivos están en Israel? Y él me respondió lo siguiente. Los Estados Unidos, desde los años 30,
jugaron con dos cartas en el Oriente Medio. Una carta era el sionismo a Israel y la otra carta era la alianza con los sauditas. Y el acuerdo tácito entre los sauditas y los norteamericanos era que los sauditas nunca lucharían contra Israel. El Daesh y otros grupos islámicos radicales eran una inversión política por el reino de Arabia Saudita, que construía mezquitas por todo el mundo árabe para contener el nacionalismo árabe bajo llamar Abdel Nasser en los 50 y 60, y la izquierda árabe, socialistas, marxistas, etc. Para ellos, el secularismo, el socialismo, el nacionalismo equivalían a una infidelidad, a una blasfemia. Por lo tanto, esta inversión política, por supuesto, no tocaría la estratégica alianza con los Estados Unidos, incluido el acuerdo tácito de no tocar a Israel. Pero desde los años 60, por ejemplo, hubo relaciones secretas y tácitas entre Israel y Arabia Saudita. Se tornó muy evidente en la guerra del Yemen de 1962, cuando Nasser, el presidente de Egipto, envió tropas para apoyar la revolución en el Yemen del Norte. Y los sauditas, israelíes, jordanos, franceses y británicos enviaron mercenarios y dinero para luchar contra Nasser. En el Líbano, por ejemplo, todas las guerras libradas por Israel contra el Líbano desde 1978, después el 82, el 93, el 96 y después el 2006, tuvieron el acuerdo y aprobación tácitos de los sauditas, de Arabia Saudita. Y en todos los casos, esta aprobación estuvo destinada a obligar a Siria y a otros estados árabes que estaban en contra de Israel, obligarlos a aceptar una paz, un tratado de paz con Israel según los términos de Israel. Por lo tanto, en 1982, por ejemplo, los israelíes invadieron el Líbano y su aliado visitó a Arabia Saudita y logró la aprobación de los sauditas para que fuese electo como presidente del Líbano, pero eso se hizo secretamente. Los sauditas también instaron, por ejemplo, o presionaron a la OLP para que aceptase los términos israelíes para la paz, y esto obligó, por ejemplo, a Yasser Arafat a firmar el acuerdo de Oslo en 1993 contra los intereses nacionales del pueblo palestino. Hasta ahora, tras 23 años de paz, aún tenemos o vemos la ocupación de los territorios palestinos y aún presenciamos la carnicería contra los palestinos en las calles por las tropas israelíes, y a la vez aún no contamos con un Estado palestino. Por lo tanto, este estado de cosas contó con el apoyo tácito de los sauditas y después se tornó público. O sea, los sauditas envían emisarios a Tel Aviv y reciben emisarios de Tel Aviv, y lo hacen bajo el pretexto de que sí, los israelíes ya no son la amenaza, sino que es Irán la mayor amenaza para el mundo árabe, lo cual no es el caso. Bueno, vamos a tener más de esta entrevista, una entrevista un poquito más larga, donde preguntamos también en relación por qué se sostiene durante tanto tiempo y esa despiadada guerra en todos los sentidos contra Siria, que ha incentivado desde Estados Unidos y otros la agresión contra Siria. De esos temas nos habló Joaquín, con quien seguiremos hablando en próximas emisiones de la Mesa Redonda. Anita, tú querías también incorporar tus comentarios en torno a los medios y esto, al margen de lo que nos decía Moisés, que es verdad.
hay términos, la ignorancia nuestra sobre estos términos, porque no suelen ser habituales, no forman parte de nuestra cultura y nuestra formación. El error se puede cometer en cuanto al yihadismo, etcétera, pero no deja de ser una verdad, como ustedes mismos han dicho, que los propios practicantes del islamismo suelen ser las primeras y las peores víctimas del ISIS, del Daesh. Y otro gran error que desde mi punto de vista cometen los medios es etiquetar como terrorismo un hecho que puede ser un suceso de sangre. O sea, yo recordaba, por ejemplo, cuando la masacre en Orlando, le buscaron al asesino el origen afgano. Bueno, el hombre tenía origen afgano, pero vivía hacía muchísimos años en Estados Unidos. O sea, es como una tendencia, obviamente, a buscar los orígenes, sobre todo de países, obviamente, supuestamente oscuros rincones del mundo. Exacto, eso justifica, exacto. Eso justifica, o sea, la venganza. Y se encuentra precisamente en el terrorismo, como decía Lázaro, la excusa para aplicar otras maneras de terrorismo, que generalmente se traducen en invasiones a estados, que se traducen en guerras como Afganistán, Irak, Libia, y que se traducen obviamente en muertes. Lo cierto es que no hay hasta este momento, desde mi punto de vista, una política para enfrentar el terrorismo de manera eficaz, porque no se va a las verdaderas causas, a las verdaderas consecuencias. Ha sido un fracaso. Pondría, Arlene, para finalizar, dos ejemplos. Por ejemplo, hoy en Europa el 82% de la población opina que el enfrentamiento al terrorismo por parte de la Unión ha sido un fracaso. Y en Estados Unidos 1 de cada 6 norteamericanos estima que el terrorismo sigue siendo un pendiente en la nación y sobre todo que hay que buscar maneras más eficaces de enfrentarlo. Eso da la medida que realmente las políticas para buscar las causas, los orígenes para enfrentar las maneras de terrorismo ha sido todavía un fracaso. Reitero, porque coincido con el resto de los panelistas, usted no puede responder con violencia a ninguna forma de violencia ni ninguna manera de terrorismo, porque eso lo que engendra es obviamente más violencia y más actos de terror. Lázaro, acción y reacción. Exacto. Disculpe, sí. Estimado. Nos queda un round, no se apresuren, que nos queda un round. Quería significar algo. El ponente entrevistado libanés, doctor Joaquín, hablaba del año 82 y pasaba por alto uno de los hechos de terrorismo más significativos que ha vivido el Levante, que fue el genocidio de los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila, que tuve la oportunidad de ver, porque quedó un pequeño segmento vivo y ahí vivía un viejo amigo palestino que vivió en Cuba y me mostró la magnitud de los asesinatos cometidos por milicias cristianas de fuerzas libanesas, bajo la custodia de tropas israelíes en esos dos campamentos, fue una muestra tan salvaje de terrorismo de Estado que a mí me extraña que el doctor no lo haya mencionado. Vos, porque usted se está perdiendo el resto de la entrevista al doctor. Prometo verlo. Ok, vamos a verla cuando esté completa. Yo les reitero, esto es solo un avance de una conversación mucho más larga e interesante. Ahora yo les propongo, porque no pude resistir la tentación de robarme un pedacito de ese documental que ayer presentó Pantalla Documental, un excelente programa del canal educativo. Anoche transmitió esta entrevista con el cinismo, yo digo, porque es con Donald Rumsfeld hablando, presumiendo de lo que fue como político en los Estados Unidos, lo que llegó a ser, y yo volvería para un poco darle significado a lo que él hizo, lo que decía Lázaro al principio, el refrán de que aquellos polvos trajeron estos lodos. Vamos a recordar lo que hizo Donald Rumsfeld como parte de los halcones que han promovido este rebote de la violencia al aplicar la violencia tan sangrienta con otros pueblos del mundo. Our new representative. Don, good luck, and our hearts are with you. Weakness historically tends to prove to be provocative and create instabilities and wars and conflicts. Strength on our part
will contribute to peace and stability in the world. Les prometo que jamás oirán salir de mi boca la frase Estados Unidos busca una paz justa y duradera en Oriente Medio. We need to understand how we got to where we are, because going forward, we're going to have to make a judgment as to what role our country ought to play, and a passive role would be terribly dangerous. And who do we want to provide leadership in the world? Somebody else? Siempre debemos recordar que es más fácil meterse en un conflicto que salir de él. Todas las generalizaciones son falsas, incluida esta. Ahí lo tiene. Is there any evidence to indicate that Iraq has attempted to or is willing to supply terrorists with weapons of mass destruction? As we know, there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there's some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. We just want to know, are you aware of any evidence? Because that would increase our level of belief from faith to something that would be based on evidence. Creímos que era la mejor información de la que disponíamos. ¿Cómo lo describe uno cuando resulta que no es exacta? ¿Lo describes como un fracaso de inteligencia? Incertidumbres desconocidas, un juego de palabras, de eso que usaba tanto Donald Rumsfeld para huir de la respuesta que le debía al mundo y que todavía le debe. Sabra y Chatila, usted recordaba porque ese es Ariel Sharon, pero algún día el mundo tendrá que juzgar lo que hizo un hombre como Donald Rumsfeld y que ha provocado tanto esto. Esta misma mesa u otra anterior sirvió para que se analizara, que yo recuerdo a Eduardo Dimas insistiendo tanto que lo que se estaba sembrando era el regreso de la muerte, y hoy está convertida en mil maneras porque, bueno, no cuentan con las armas que tiene el imperio, pero tienen otras, y desgraciadamente eso ha sido. Arlene, la realidad es que Europa estaba avisada de que esto iba a ocurrir, porque las diferentes franquicias, vamos a decirles así, de Estado Islámico, que tienen diferentes nombres, pero que todas se suscriben a Al-Qaeda o a Estado Islámico, dijeron que Europa iba a sentir los efectos de la ira del Islam después del inicio de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, de la cual forman parte varios países árabes de manera pasiva y más activa Francia, etcétera, etcétera. Pero también quiero señalar algo sustantivo, y es lo siguiente, que en los años que tiene de creada esa coalición internacional no ha conseguido eliminar logística y personal en la misma cantidad que lo logró la Fuerza Aeroespacial Rusa en un corto periodo de tiempo. Y aquí la alternativa es la siguiente: o los rusos tienen medios supermodernos e infalibles de supervisión y vigilancia que no posee el Occidente, con todo y ser el mundo superdesarrollado e industrializado, o simplemente no ha habido la voluntad política de verdaderamente eliminar las bases logísticas de estos elementos. Esto es algo que quería significar. Lázaro. No, la prueba de ello es que en el mes de mayo se denunció que habían mandado 2.000 toneladas de armamento durante el cese de las hostilidades por la vía de Bulgaria, Turquía, al norte, a Siria, la fuerza que Estados Unidos ampara. Yo quería decir que el peligro mayor, Fidel lo advirtió en su discurso en el séptimo Congreso del Partido, cuando dijo que el peligro mayor deriva del poder destructivo del armamento a partir de la ciencia y la técnica. Y el mundo hoy está tanto el uso militar como el terrorismo a las puertas de un nuevo mundo desafiante, que es el uso de la ciberguerra, el ciberespacio, las ciberarmas y el uso de la inteligencia artificial mediante la robótica. Ya lo vimos ahora en Dallas, cuando el francotirador que mató a los 5 policías, la policía mandó un robot
para matarlo. Y ya se está llevando la inteligencia artificial a todo el desarrollo de las nuevas armas. Y a su vez, Arlene, hay una lucha tremenda por la conquista del espacio, donde ya se habla hasta de empresas privadas para colonizar la Luna, muchos países que quieren llegar a la Luna, muchos países que tienen proyectos para llegar a Marte, y todo eso usando armas, porque al final de la jornada, para llegar al cosmos hay que usar las armas y resolver el grave problema que nos están creando a los seres humanos, que es la basura espacial que está envolviendo a nuestro planeta. En fin, que es como un suicidio globalizado. Anita. Que lo más doloroso pudiera estar por venir, porque la pérdida de vidas humanas como consecuencia del terrorismo, yo creo que apena y duele a todas las personas de buena voluntad. Y creo que habría que reiterar, Arlene, que es hora de que organismos como la propia ONU, desde visiones multilaterales, insistan en buscar una solución, si bien no una solución, porque es absolutamente difícil, pues una manera de enfrentar de conjunto al terrorismo que sigue siendo una amenaza latente ahí. Yo quiero anotar solo una cosita que a mí siempre me llama muchísimo la atención. Cada vez que hay terroristas en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, que ha sido lo de los últimos tiempos, aquellos terroristas, yo no logro ver la noticia que diga fueron detenidos, interrogados y se sabe cómo actúan, funcionan y se transmiten y se reclutan estas células durmientes en Europa, etcétera. Todos son acribillados, desaparecidos, como pasó también con Bin Laden, recordemos, ese hombre tan buscado que terminó muerto secretamente y nunca supimos. Secretamente y supuestamente. Y supuestamente. Entonces todo eso, se acabó el tiempo. Nos hemos centrado en el terrorismo armado que causa muerte, pero hay una forma de terrorismo que una vez en una entrevista me señaló el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y me dijo, pero el terrorismo no es solamente armado, la pornografía por internet es una forma de terrorismo. Y bueno, ya eso podría ser un tema para otra mesa. No, eso puede ser para otra mesa, pero lo que ya Internet sí sirve para reclutar terroristas, y eso es lo que hemos estado analizando hoy. No olvidar que el 10 de septiembre, víspera del 11 de septiembre de 2001, el señor Donald Rumsfeld hizo una reunión donde dijo que estaba muy antiguo ya el sistema de defensa norteamericano y que había que pasar a una nueva variante. Esa nueva variante eran los contratistas privados, Blackwater, etcétera, que terminaron convirtiendo también siendo la base de muchas células terroristas en Oriente Medio que hoy asolan también y llenan de pánico a Europa. En fin, un tema bien triste, con muchas aristas que habrá que seguir analizando con la ayuda de quienes se acercan habitualmente a estos temas. Gracias por acompañarme los tres esta tarde y nos vamos. Las imágenes del día son interesantísimas, por lo menos esperanzadoras, quizás, quién sabe, si un día tendremos guagua como esta que estrenaron los chinos hace unos días en Beijing, una guagua capaz de pasar por encima de los autos, claro que no los aplasta. Estas son las imágenes del día con las que nos estamos despidiendo. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Bueno, ojalá que tengamos guaguas que carguen más de 300 personas, que ayudaría muchísimo a los problemas de la transportación, sobre todo en la capital cubana. Muy buenas tardes, hasta un nuevo encuentro.